Bien, entonces hoy toca Samuel, primero Samuel, capítulo 9, ¿no es cierto? Entonces, la semana pasada vimos justamente todo este pasaje de cuando Israel, o el pueblo de Israel, los ancianos en realidad, en específico, que decir, pidieron un rey, ¿ya? Y la respuesta del Señor fue, no te han desechado a ti, no te han desechado a ti, sino a mí, y diles cómo va a ser este nuevo rey, ¿no es cierto? Y básicamente les dijo que iba a ser un rey como de las naciones, nada de lo que estaba contemplado en la Torah. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, ahora en el capítulo 9 vamos a ver cómo es que nos presentan a lo que sería el rey Saúl. ¿De acuerdo? Y nos lo van a presentar, fíjense ustedes, y ahí quisiera que tengamos una perspectiva más bien, si se quiere, un poco crítica, en el sentido de que, eh, de ver, o sea, describamos, que podamos ver cómo era la actitud de Saúl, porque muchas veces se tiene uno una idea de Saúl como que de alguna manera, ya para no anticipar ni prejuiciar la lectura. Pero veamos ahora con nuevos ojos, digamos, cómo le presenta aquí este pasaje a Saúl, ¿ya? De acuerdo. Entonces vamos a leer. ¿Quién se anima a leer de pronto por ahí? ¿Si alguien se anima a leer por ahí o por acá? ¿Pronto? ¿Alguien se anima a leer? Yo, Muchas gracias. Sí, todo el 9. ya, Gracias, hermano Diego. ya. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, vení y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas, respondiéndoles, dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues hoy, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo,
Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que se te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se te adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Podemos seguir hasta el versículo 16 del 10. Por Ya. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las almas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.
Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de ellos respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Muy bien, clarito está, ¿no es cierto? Ok, clarito está. Muchas gracias, hermana Edith. Muy bien, entonces vamos viendo. ¿Qué hemos visto aquí? Hasta aquí vemos la historia de cómo nos presentan o nos introducen a el personaje este de Saúl, ¿no es cierto? Entonces, antes de comenzar, ¿qué hemos sabido de Saúl? ¿Cómo nos imaginamos, no físicamente? Bueno, aquí ya nos dicen cómo era, chance físicamente, pero más allá de físicamente, ¿cómo nos lo imaginábamos así, en cuanto a su personalidad? ¿Cómo nos imaginábamos? Hasta el momento, digamos, no cuando ya se vuelve desquiciado e intenta matar a su propio hijo, pero hasta aquí, digamos, cómo nos imaginábamos a Saúl. No lo que hemos leído, pero cómo nos imaginábamos. ¿O qué pensábamos de Saúl? ¿Qué imagen teníamos de Saúl antes de que sea escogido o hasta ahorita? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo le imaginábamos a Saúl? Podía ser como una persona humilde, sin ambiciones de poder, respetuosa de las órdenes, diligente para servir a su padre, Ujú. pues como alguien de unas características buenas para gobernar aparentemente. Vale, de acuerdo. Y sí, ¿no? Básicamente es eso. O sea, ese es el ideario, como que Saúl después se dañó. Esa es la idea principal, ¿no? Como que al inicio estaba bien, pero después se daña. Después ya se trastoca y comienza a irse por otro lado. Sin embargo, fíjense ustedes, ahorita ya leímos todo, ¿ya? Pero primero, nótese ustedes que aquí hay algunos temas que son interesantes tocar por cuanto, fíjense en el versículo 1, ¿ya? ¿En quién está centrada la atención? Podemos leer de nuevo el versículo 1, como dice. ¿Y en quién estaría ahí la atención? En sí es el padre de. En el padre, en el papá, no en Saúl. ¿Sí nos damos cuenta? No está la atención al inicio del texto en Saúl, sino en el papá. Fíjense cómo se le dice, había un varón de Benjamín, un hombre, dice, Gibor Hayil. ¿Se acuerdan ustedes que esta fue la frase que vimos en su momento en Ruth? Que Booz era Gibor Hayil, o sea, una persona porque este Gibor Hayil podía designar muchas cosas, ¿no? O sea, Gibor Hayil puede ser realmente una persona que era fuerte, o sea, aguerrido, pues, o bien una persona que tenía recursos económicos, o sea, que era poderoso en el sentido económico. Entonces, aquí al parecer, este Kish, digamos, ¿no es cierto?, era una persona, Gibor Hayil, en el sentido más bien económico. O sea, una persona que, incluso porque se sabe esto, es una cosa que aprendí. Fíjense ustedes que, a diferencia de otras personas de aquí, ¿cuántas personas de hacia atrás se dicen? O sea, hijo de fulano, fulano, ¿cuántas veces hay esa remisión hacia atrás? Cuatro. Y fíjense que no se llega como en otros tantos, ¿no? Tal, hasta llegar a Benjamín, sino que es suficiente nombrar a cuatro y ya estuvo. Entonces, eso significa, otro da a entender que al momento en el que esto se escribió, la familia de Kish era lo suficientemente conocida que no hacía falta remitirse más atrás porque ya tenía su nombre propio. ¿Sí?
Más o menos eso es como cuando vamos a los pueblitos, ¿no es cierto? Dicen, va uno nuevo, le dicen, ¿usted hijo de quién es? De fulanito. Y ese hijo de quién es? Bueno, de fulanito. Ah, ya. Entonces ahí le cachan a uno. Pero en cambio es diferente cuando uno va y le conoce por el nombre de uno mismo. Entonces, que esta persona aquí sea suficiente para identificarlo, remitirse a 4 antepasados, es que a ese momento esa familia al menos ya era lo suficientemente reconocida y reconocible. ¿Ya? Entonces, esto es como que una especie de estatus, digamos, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, lo interesante es que aquí el énfasis no está tanto en Saúl, sino más bien en el papá, en Kish. De Saúl no se dice que era un hombre Gibor Hayil, ¿ya? Punto 1. Ahora bien, dice, ¿no? Y él tenía un hijo que se llamaba Shaul, y aquí, pero de él sí se dice algo, ¿ya? Y aquí nos debemos imaginar a un Saúl más bien joven. ¿Por qué? Porque dice aquí, bueno, fíjense, joven y hermoso. Ahí en hebreo dice Bahur Batov. Y Bahur literalmente es como escogido, pero Bahur es un joven que está en aptitud de casarse, por ejemplo. O sea, de dar el siguiente paso de madurez, por ejemplo. Eso es un Bahur. Hoy en nuestra sociedad sería un chico, un hombre que de pronto ha acabado su universidad, alguna cosa, es Bahur, porque ya está en capacidad de dar el siguiente paso. ¿Ya? O sea, es joven, pero más allá de ser fuerte, lo que sea, está en capacidad de dar como que el siguiente paso en el camino de la madurez, por así decirlo. Eso es Bahur, un escogido o alguien que está en su potencial, digamos, listo para dar el siguiente paso. Bahur. Aquí más o menos le estiman unos 20, 25 años a Saúl, que era la época en la que las personas, los hombres, se podían ya casar por toda su sociedad y todo lo demás. O sea, era joven, era más joven que uno incluso. ¿Ya? Entonces, fíjense, era Bahur, entonces joven no solamente de edad, sino más bien en la aptitud de poder dar el siguiente paso. ¿Ya? Es un joven apto, digamos, si se quiere. Y hermoso, no solamente es en el aspecto físico, de guapo, no sé, sino más bien ahí dice todo, o sea, bueno. O sea, bueno, pero bueno, no de bondad, sino de que no tenía defectos. Físicamente. Físicamente bien, digamos, o sea, y sano, exactamente. Entonces, más que hermoso, es que era bueno. Y esto es algo interesante porque, por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan ustedes de alguien más que se le haya dicho que era top, que era bueno? ¿Se acuerda alguien de pronto? Personaje famosísimo. Moisés, precisamente. Moisés, cuando Moisés nace, le guardan porque le vieron top. En la traducción ponen porque le vieron bonito, le vieron bello, pero no es bello, le vieron bueno. O sea, le vieron sano. Le vieron sano y por eso le guardaron. Entonces Moisés era top, era bueno. Y aquí se le dice a este también que es top, o sea, que es sano, más que nada. Y en este caso vamos a ver que también su apariencia, digamos, era un poco sobresaliente porque era más alto que el promedio, ¿ya? Dice, entre los hijos de Israel no había otro más top, más bueno que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. O sea, una cabeza le sacaba. Era alto, ¿ya? Dice, y se habían perdido las asnas de Cis. Y aquí una pregunta. Aquí, ¿cuántas asnas se pierden? Las asnas. ¿Cuántas asnas son? No dice, ¿no? Las asnas. Ahora fíjense ustedes, las asnas. Ahora fíjense ustedes. Es el asunto. ¿Por qué es importante aquí que... fíjense ustedes. A ver, el escenario es, se pierden las asnas del papá, del Kish. En hebreo se dice Kish, ¿no? El Cis. Padre de Saúl. Por lo que Kish dijo a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Ahora, la pregunta es, fíjense cómo se plantea eso. ¿Por qué el hombre, que en un principio la historia nos está planteando como Gibor Hayil, le manda a su hijo a ver el tema de las asnas? A ver este tema de las asnas que se perdieron. Porque al parecer, fíjense ustedes, era un asunto más o menos importante, pero no tan importante. No sé si me explico. O sea, era como que sí, se perdieron unas asnas, pero no es como que de eso dependía la economía. O sea, es como que se pierda ahorita, no sé, ¿qué les digo? O sea, se perdió el celular, por así decirlo. O sea, sí es importante, pero no es como que sin eso no vivo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que primero que sale es como que ¿por qué no va Kish? Porque al parecer el texto nos presenta a Kish como el Gibor y Hayek, como el hombre fuerte. Él debería ser el que va y recupera sus asnas. Pero la cuestión no, le manda a su hijo. Y además no le manda Sol. Dice, coge un criado, además le da una orden. Coge a un criado y levántate y anda a buscar las asnas.
Y aquí ya llama la atención, porque es que el papá, que si era Gibor Hayek, le dice a su hijo que aparentemente solo era físico, o sea, solo era apariencia, ¿ya? En nada se dice ¿cómo si no es físico? Era, como dicen, era joven, era apto y bueno, sano, o sea, físicamente daba. Pero el papá le manda a una misión, digamos así, no tan relevante, y no le manda solo. ¿Vemos? ¿Qué vemos intuyendo aquí? Que posiblemente Saúl no era el hombre más idóneo, competente. Porque para hacer una obra como esta, digamos que no es tan relevante como, híjole, se perdió el ganado. Ya se perdió el ganado, nos robaron, voy a recuperar el ganado, sino que se pierden unas asnas, los burritos, ¿no? Se pierden, anda a buscar los burros. Y seguramente no se perdieron todos los burros, sino tal vez unos cuantas, ¿no es cierto? Se perdieron, anda a buscar, ¿ya? Se ve que es como les decía, una visión no tan importante, y el hecho de que le mande no solo, ¿no es cierto? Y que le diera la orden, levántate y anda, es porque tal vez el hombre no era el más competente. Tal vez le quiso enseñar algo. Exactamente, le quería que ya se empodere, como se dice, que ya se levante y haga, o sea, se perdió, ve, mándale el Saúl, como por decir así, no, como ya sé que este no va a poder solo, mándale con uno de los criados, y mándale y anda, que busque las dos, ¿ya? Y fíjense ustedes, aquí voy a compartir un mapa para que veamos más o menos el trajín que habría hecho Saúl, ¿ya? Vamos a ver, ahí estamos. Entonces, aquí estamos en tierra de Israel, ¿cierto? Esto es tierra de Israel, y él vivía aquí en Gibea, ¿ya? O en Gabá, ¿ya? Gabá es una de las regiones de Benjamín, fíjese que está Benjamín, está Gibea, y se llama Gibea porque Gibea o Gabá es una elevación, una colina, digamos, una mini montaña, ¿ya? Y de aquí se le pierden las asnas. Ahora, vamos a ver a dónde va. Y si pueden ver de pronto ahí en el mapa, van a ver que no aparecen estos nombres. ¿Ya? Entonces dice, y el paso del monte de Efraín, el monte de Efraín es toda esta parte de más acá arriba, ¿ya? Pasó el monte de Efraín, dice, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Dice, pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco las hallaron. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. ¿Ya? Ahora, si de pronto tienen alguna otra versión, en esta última parte, cuando dice la tierra de Benjamín, puede ser que esté mal, puede ser que digan alguna otra cosa, y más bien sea la tierra de Yavín, no de Benjamín, sino de la tierra de Javín, de Yavín. ¿Ok? Ahora, más allá de dónde está, como les decía, si buscan en el mapa, no van a encontrar. ¿Ya? No hay, y hay mucha discusión de qué lugares están. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el asunto? Al parecer, Saúl sale de Gabaa, que era más o menos por aquí que vivía, ¿no es cierto? Y el hombre se va al monte de Efraín, o sea, se va hasta acá, hasta el este, ¿ya? Se va hasta acá, hasta el este, y comienza a hacer una búsqueda de este a oeste, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo que dice la tierra de Salisa, ¿ya? O de Salabim, la tierra de Salisa sería por aquí, más o menos, ¿ya? Y cuando dicen que llega a la tierra de Salabim, ¿ya? Algunos dicen que posiblemente hay algún error y puede ser que sea este de aquí, que dice, miren, Shalbim, lo que corrobora que sería un trajín este-oeste, ¿ya? Y después dice que llegaron por toda la tierra de Benjamín, pero esto suena extraño porque la tierra de Benjamín es toda la tribu, entonces no tiene mucho sentido. Y algunos sugieren que sea más bien la tierra de Yavín, ¿ya? Que más o menos estaba por, ¿dónde está? Que algunos dicen incluso Yavín o incluso Yafne, que en la época era Yafneel, ¿ya? Entonces el hombre sale de por aquí y va a dar acá. Y aquí con esto, fíjense ustedes, si es que fuera un hombre apto, digamos, habría hecho algún, digamos, plan. Pero ¿qué demuestra este tema de que ve un lugar? No encuentra. Va a otro, tampoco. Va a otro, tampoco. Queda a entender esto. Todo perdido. Desorganizado. Exacto, que era desorganizado. No tiene que era... idea. Exacto, no tiene idea de dónde estaba. No conocía, o sea, hizo lo que mejor podía, o sea, salió a la buena. Se salió la buena, ¿ya? Salió la buena, sí, don Saúl era algo despistado, por así decirlo. O sea, anda a ver, bueno, vamos, ¿de aquí a dónde? Vamos a ver, lo más lógico es que de pronto sea así, súper perdido. Vale la pena decir, este recorrido no es el único que se sugiere, algunos sugieren que llegó más bien a, que fue, digamos, en diagonal. O
sea que salió de aquí, así, digamos, de aquí hacia el oeste y terminó hasta por acá. El asunto es que el hombre no sabía dónde buscar. El asunto es que el hombre no sabía dónde buscar. ¿Perdón? Profesor, aquí dice en el 9.4 dice, Ujú. y el territorio de Salisa, sin haberlas hallado, pasaron asimismo a tierra de Salim y no parecían, y también a tierra de Gemini. Gemini, ahí está, exacto. Gemini. Lo que pasa es que Gemini, y digamos ahí, ¿por qué ponen Gemini? Y vale la pena decir. Lo que pasa es que para la época, Gemini, más dicho, tenemos que acordarnos cómo se dice Benjamín en hebreo. Benjamín en hebreo se dice Binyamin, ¿ya? Y el gentilicio es Benyamini, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que como es una palabra, digamos, dividida, o sea, un constructo, entonces es una palabra construida o constituida por dos frases, Benjamín, o sea, hijo de la diestra, o algunos incluso llegan a decir que Yamín es también sur, algunos dicen hijo del sur, ¿ya? Porque Yamín, digamos aquí, voy a dejar de compartir para que nos veamos. Benjamín, ¿no es cierto? Para nosotros Benjamín es un nombre, ¿ya? Y no hay mucha ciencia detrás. Pero Benjamín en hebreo se dice Bin-Yamín, y serían como dos palabras. Bin significa hijo y Yamín es otra palabra, que puede significar diestra, o, como ustedes se acuerdan, que la perspectiva del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ahí en la tierra era con la vista, hacían los puntos cardinales, ¿se acuerdan ustedes? Que la vista era hacia el este, ¿cierto? La cabeza hacia el este, la derecha quedaba hacia el sur, la izquierda hacia el norte y la nuca hacia el oeste. Entonces, la derecha era el sur. Por eso algunos también traducen hijos del sur. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora, ¿por qué ponen aquí Yemini o Jamini, como le ponen ahí? ¿Por qué? Porque muchas veces a los Benjamín se les suprimía el Ben y solo se les llamaba los Yemini. ¿Ya? O incluso aquí, por ejemplo, en el versículo 1, en hebreo dice, por ejemplo, había un varón de Benjamín. En hebreo dice, Behayá Ben Ish Yamin. Así dice, había un hijo de un varón Yemin. Así diría literalmente. ¿Ya? O sea, pero no dice había un benjaminita o un hijo de Benjamín. O sea, no hay la palabra Benjamín como tal, sino que está como partido. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá en algunas partes igual se parte la palabra y por eso acá le ponen Yemin. ¿Ya? Y a partir de eso es que, por ejemplo, en la Septuaginta comienzan a hacer otras, digamos, transliteraciones, otras adaptaciones, y por eso algunos terminan diciendo lo que les sugerí, lo que les decía, ¿no? Que algunos dicen Yavne, a partir de eso, o como es alguna otra se me escapa, ¿ya? O Yavnel, alguna cosa así. Entonces cambian los nombres. Es por esto, porque en hebreo, Benjamín, el nombre, suele aparecer separado. Bin y Yamin. ¿De acuerdo? Eso básicamente, ¿ya? Entonces, el asunto, volviendo a la historia, ¿no? Es que el hombre no sabía dónde estaba. Y tres momentos no sabe dónde están esos animalitos, ¿ya? No podía. Y dice, fíjate, cuando vinieron a la tierra de Suf, ¿ya? Que aquí fíjense ustedes, voy a compartir de nuevo para saber dónde era la tierra de Suf. Si nos acordamos nosotros, la tierra de Suf era la tierra donde originariamente vivía Samuel, o los papás de Samuel. ¿Se acuerdan ustedes que el Cana era sufita? ¿Ya? ¿Ya? El Sufim o Suf era la tierra justamente donde vivía el papá, que era básicamente en esta parte de por acá, ¿ya? O sea, en todo esto era la tierra de Suf, ¿ya? Eso significa que el hombre se fue por aquí, se fue por acá y después estuvo regresando. Y cuando ya regresó por acá, ya cuando estaba regresando, dice, fíjense lo que dice, Saúl dijo a su criado, al que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congajado por nosotros. O sea, lo que el hombre dice es, ya no pude, o sea, ya no pude, y quizá mi papá ya se despreocupó, o sea, fíjense que este es el tema de que, y demuestra que era una familia con estatus, porque no le importa, o sea, Saúl dice, a la final sus papás no se van a preocupar por las asnas, nos le valgo yo, o sea, ya los encontramos, regresemos. Mis papás más valoran nosotros que la edad. Si por último se perdieron, no hay problema. Era una familia que tenía su estatus. ¿Sí me explico? ¿Ya? Porque si fuera una familia pobre, diría, no, aquí no se nos puede perder, es nada. Sí. ¿Sí?
Saúl tuvo que tomarse varios días para hacer ese recorrido, ¿verdad? Claro, seguramente sí, claro que sí. Porque mire cómo está yendo de... Ajá. Sí. Una buena semana posiblemente se fue. Unos buenos días se fueron ahí. Sí. Por eso es que dice, ya no nos encontraron, ya ni modo, volvamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto que podría ser entendido como una buena intención de, bueno, más vale mi papá que no se preocupe por mí. No, más bien lo contrario, es mis papás, o sea, 3 días tonteando, como se dice, ¿no? Sin atinarle, 3 días así, y 3 momentos, por no decir, yo digo 3 días, por no decir 3 días, no, o sea, 3 momentos así que no le dan, y dice, bueno, ya nada, mejor volvamos, pues, mis papás a la final. Pues dice, no, a la final mi papá no hay problema, y más bien, más valgo yo. Le dice al criado, ¿no es cierto? Dice, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. ¿Ya? Y él le respondió, el criado, fíjense, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, un Ish Elohim, que es hombre, y aquí ponen insignia. ¿Ya? Ahí en hebreo aparece la palabra nikvod. ¿Le suena alguna palabra esta palabra? Nikvod. ¿Le suena algo? Sí, que es pesado, que tiene peso. Como kabod. Exacto. Nikvod está en nifal, o sea, está en voz pasiva, y es alguien que era pesado, pero no es pesado, sino más bien es alguien honorable. Alguien honorable, o sea, alguien valioso en el sentido de importante, por así decirlo. Hay un hombre que es Nikvod, que es, este no es como en el sentido de pesado, de relevante, sino de que le habían reconocido un valor. O sea, era alguien exacto, como un representativo honorable. O sea, era un valor así. Entonces dice, era un hombre honorable. Dice, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá dice, nos declare nuestro camino por el que andamos. Así le dice literalmente. Quizá nos declare nuestro camino por el que andamos. O sea, lo que le dice, quizá él nos aclare qué estamos haciendo. Básicamente lo que le dice. Ajá, eso es lo que le dice el criado. O sea, fíjense que el criado tiene más lucidez. Dios mío. ¿Ya? Y busca una dirección. Y busca una dirección. El otro decía, no, ya abandonemos, mejor volvamos. Y el criado, o sea, porque fíjense, el criado le dice y se opone a la orden del amo. O sea, Saúl le dice, no, ya vamos. Y él le dice, no, espérate que aquí hay un Ish, aquí hay un varón de Dios y él quizá nos pueda. Ya, entonces, exacto, él le dice, quizá, no, espérate, aquí en esta ciudad hay un varón de Dios. Entonces, fíjense que Saúl no es el más brillante. Complicado. Y tiene la responsabilidad de decir, mi jefe o mi superior me mandó a buscar las armas, tengo que... Exactamente. O sea, el mensaje de este sí tenía claro el objetivo. Entonces el otro dijo, busqué en otros lugares, no hay. Ya ni modo, más valgo yo. Ya, en cambio el otro le dice, no. O sea, por último, que hay un varón de Dios, preguntemos. Veamos qué hacemos, pero no puedo volver así. ¿Ya? Entonces fíjense que la perspectiva de Saúl era, ya qué pena, 3 veces no lo logré, ni modo, ha de estar preocupado más por mí. Ya, o sea, no era el más brillante, digamos, de Saúl, ¿no? O al menos el más comprometido, dice que, ¿ya? Y dice, y respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué le llevaremos al barco? Dice, porque el pan de nuestras alforjas ya se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? O sea, fíjense, el hombre ni siquiera estaba al tanto de nada, posiblemente por eso quería regresar, porque se le acabó la comida, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Y aquí también hay una cosa interesante, dice, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí en mi mano hay, dice, o sea, como que si fuera una respuesta milagrosa, ¿no? He aquí en mi mano hay la 4ª parte de un ciclo de plata. Esto daré, dice, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Ahora, pequeño detalle, este era esclavo, era siervo. ¿De cuándo acá los siervos andan a cargar dinero? Debe haber sido como algo parecido, como un administrador, alguna cosa, o sea, no tan criado, sino alguien inteligente. Opción 1 o opción 2, lo que algunos sugieren es, ¿por qué? Y aquí la cuestión es, ¿por qué Saúl no tiene la plata sino el criado? Porque papá ya sabía que... Exactamente, eso es lo que... Exacto, o sea, lo que se nota es que, lo que se intuye ahí es que
El papá no confiaba del todo en Saúl y más bien en lugar de darle a Saúl la plata, le daba al criado. Y por eso el criado le dice, oye, pero yo todavía tengo un cuarto. Claro. O sea, tranquilo, vamos. Ajá, por eso dice, ¿qué tenemos? O sea, él no manejaba la plata, lo manejaba el criado. Pero ahí tal vez hay un aspecto positivo de Saúl que de alguna forma también era delicado, porque, o sea, si eran, tal vez eran muy, muy malos, decían, oye, vamos. Pero si no, mira, no voy a ir con las manos vacías. O sea, es un aspecto tal vez. Algo, digamos, También, muy otra bueno. cosa es que de alguna forma escucha también, o sea, se da la apertura de escuchar y seguir la sugerencia de su exacto, criado. pero también es del asunto. Eso no es lo propio. O sea, uno desde ahora que tiene la perspectiva un poco diferente y con toda la cuestión, uno dice, bueno, alguien de inferior puede tener una buena idea. Y uno está abierto a recibir ideas de muchas personas. ¿Ya? Pero en esa época no. Ah, claro, porque era una línea como Claro, jerárquica. soy el amo y tú me estás diciendo Sí. cosa. Claro, y de hecho, las veces que en la Biblia el siervo tiene una mejor idea que el amo, justamente se plasma ese contraste. Como cuando José, siendo siervo, tiene mejores ideas, o etcétera. A diferencia, por ejemplo, de cuando, ¿se acuerdan ustedes del siervo de Eliseo, el Gehazi? Ya, ese es en cambio, un mal siervo, en donde el que tiene bien puestas las cosas es Eliseo, y el otro hace las cosas chuecas. ¿Ya? Y eso, digamos, es lo normal, ¿no? Y en ese caso Eliseo marca las normas, marca el paso. Pero en cambio, cuando se quiere, digamos, resaltar la incompetencia, por así decirlo, del amo, pues se le pone al siervo como más inteligente. Entonces aquí se queda eso. O sea, Saúl es una persona que, digamos, de alguna manera se podía rescatarle diciendo, bueno, sabía escuchar. La respuesta sería, sí, pero es que él era el amo. O sea, no tenía la perspectiva que tenía el esclavo. Claro, porque ni siquiera conocía a una figura tan importante como Samuel. Como Samuel, o sea, estando ahí no se le ocurrió decir, oigan, acá hay de preguntar al menos, algo. El que tiene la idea es del esclavo. Y él no tiene nada. Y dice, uy, qué pena, ya no tengo nada. ¿Qué tenemos? Nos queda algo. Yo tengo la plata. Y ese es el asunto más llamativo. En esa época no manejaban dinero. O no era usual que los esclavos manejen dinero. Y este tiene plata. Y lo que le dice, y yo le voy a dar. Eso dice, yo le doy. Le dice, toma para que le des. Podríamos también, Josuecito y hermanos, podríamos decir, también se ve en el caso de Naamán el sirio y la criada, ¿no? Como es como es el profeta, ¿cómo es? No, el profeta que fue después de Elías, ¿cómo es? Eliseo. Eliseo le dice, dile que se sumerja 7 veces en el Jordán y se va a sanar. Y él dice, en mi tierra hay mejores ríos y mejor que esto, porque yo creí que sale el profeta, iba a orar así, etcétera, etcétera. Y la criada, más sensata, le dice, Señor, y si el profeta te mandaría a hacer otra cosa, ¿no lo harías? Y le Exacto. hace razonar una criada al alto general. Entonces ahí se ve, ¿no? En este caso, la posición del criado de Saúl, más sensato, más prudente, y el otro que estaba en perspectiva de ser el rey, más bien un hombre no tan sensato, como en el caso Exacto. que estoy refiriendo del general que debe haber luchado muchas batallas y andaba de brazo con el rey cuando entraban al templo y todo, pero no era sensato, no tenía esa sensatez como para decir, si vengo a buscar al profeta y él me dice que me mete en el río, yo mejor me voy a meter en los ríos más buenos de allá. Y la criada le hace entrar en razón y le dice, no harías de esta forma más bien. Y casi podríamos decir a regañadientes, va y se mete en el río y se sanó. Entonces hay casos similares en donde el criado tiene más sensatez y lucidez que los mismos jefes. Exactamente. Y eso se hace gracias, sí, justo ese es el problema. Y esto justamente se retrata, pero ¿para qué? Para resaltar justamente eso, los momentos en los que alguien tiene más lucidez que el que debería tener. ¿Ya? O sea, eso no es lo normal. No era lo común. Aquí se da un escenario
poco común, un poco atípico, ¿ya? Entonces sigamos, entonces viene el tema, entonces él dice, yo le doy la plata, ¿ya? O sea, Saúl ya vamos viéndole cómo en realidad era. O sea, Yo tuve la primera descripción. Ajá. Entonces, o sea, lo que él era pinta, por así decirlo, hablando en lenguaje actual, tenía porte, tenía físico. De ahí, Dinero, poder económico. poder económico, era el hijo de alguien, un potentado, por así decirlo, y acabó. Pero de saber administrar, de preocuparse por las asnas, de ser atento, despierto, más bien parece que no. ¿Ya? De ahí en el 9 nos abre un paréntesis que nos dice, ¿no? Dice, hace tiempo, ¿no es cierto? O antes, en Israel, cualquiera que iba a consultar al Señor, a Dios, decía así, vengan y subamos al vidente, ¿ya? Ahí en hebreo se dice al roé, ¿no? ¿Qué significa así? El que ve, el vidente, ¿ya? Porque al que hoy se llama Naví, profeta, entonces se llamaba vidente, ¿ya? Y dice, entonces dijo Saúl a su criado, ¿dices bien? Anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían ahí dice por la cuesta, más que cuesta, ahí lo que sería es la carretera, por la carretera de la ciudad, o más que carretera, digamos la vía. ¿Ya? Y el hecho de que suban a una cuesta, eso significa que esto es algo normal. ¿Por qué? Porque las ciudades en la general, ¿se acuerdan ustedes que cuando veíamos las conquistas, veíamos que muchas ciudades estaban en lo que se llamaban tel, que era como un montículo de tierra que se hacía sobre las ruinas de otras y que al final era para ganar ventaja frente a posibles invasiones. ¿Ya? Entonces, las ciudades de esa época tenían unas carreteras o las vías de acceso, digamos, ya que eran como la vía principal de acceso, digamos, hoy la Simón Bolívar, alguna cosa así, que era la avenida principal por donde se subía. Entonces dice, cuando subían por la cuesta, que no es la cuesta, es esta carretera, ya, esta vía, digamos, de acceso, la principal, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa porque hoy ha venido la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Dice, cuando entren en la ciudad le encontrarán y antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Suban ahora, porque ahora le hallarán. ¿Ya? Y también es una cosa interesante que aquí el hombre intercambie palabras con doncellas, con muchachas. Pues acuérdense que aquí, digamos, aquí incluso, esto viene de la interpretación judía. Aquí dice por qué le presentan a doncellas, porque hay este intercambio de palabras, este diálogo con doncellas. Dicen, acuérdense que él era guapo. Entonces él como que lo que entiende el judaísmo es que aquí como que él les galantea para sacarles la información, ¿ya? Porque doncellas y el guapo, joven y todo lo demás, entonces como que le saca la información galanteándoles, por así decirlo, ¿ya? Y eso básicamente. Dice, entonces ellos subieron el 14, ¿no? Ellos subieron a la ciudad y cuando estuvieron en el medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y aquí nos abren un paréntesis, nos hacen lo que en la narrativa es un flashback. Dice, un día antes que Saúl viniese, el Señor había, y ahí no dice, como ponen en la Reina Valera, ¿no? Había revelado al oído, no. Literalmente dice, el Señor había descubierto el oído de Samuel. Así dice, literalmente. Un día antes el Señor había descubierto el oído de Samuel diciendo, o sea, le reveló, quiere decir. O sea, es de una manera muy gráfica decirle destapó el oído. ¿Ya? Le destapó el oído diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás aquí ponen príncipe. ¿Ya? Ya vamos a ver. De pronto pueden ir viendo en alguna otra versión cómo traducen esta palabra príncipe, sería buenazo, ¿no? Sobre todo sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora, entonces, aquí ya viene el asunto. El Señor le revela a Samuel, le voy a dejar de compartir para vernos, ¿ya? Entonces, el Señor le revela a Samuel sí, que iba a ser Saúl, ¿ya? Que estaba viniendo. Ahora, aquí fíjense ustedes que ¿qué título le ponen? Y aquí en la Biblia dicen le pondré por príncipe. Nosotros cuando en español pensamos príncipe, pensamos en un título nobiliario, de la realeza, el príncipe, el hijo del rey, ¿cierto? El título de la realeza. De pronto tenemos alguna otra versión que diga alguna otra cosa que no sea príncipe.
Por ahí, tal vez. ¿En qué versículo está Como eso? gobernante. En el 16. Sí, en la Reina Valera dice, ¿no? Al cual ungirás por príncipe. Rey también. Gobernante, rey. Gobernante, ponen rey, ¿qué más pone? Líder, líder del Jefe, pueblo. líder. Jefe, líder. Ahora, ahí va el asunto. ¿Qué es? Ahí aparece la palabra Nagid. Caudillo, dice aquí. Caudillo ponen ahí, ¿ya? Aquí la palabra es Nagid. Nagid. Ahora, Nagid, estuve investigando y la palabra Nagid designa justamente a una persona que tiene una tarea en específico. O sea, básicamente lo que sería esto es a una persona designada. O sea, sí líder, sí gobernante, sí, pero Nagid es como que una categoría, digamos, más general que habla o trata de una persona que recibe un encargo en específico, que sería designado para algo. Ya, entonces no es tanto príncipe, podía ser un príncipe, un Nagid, sí, que tenía un rol en específico, pero también había Nagid para la guerra, había Nagid para muchas otras cosas, porque era como un Acá, perdón, encargo. Josuecito, aquí dice jefe. Jefe, ponen. En esta otra Exacto, versión dice un jefe de mi pueblo Israel, dice. un jefe. Muy bien. Pero más que ello es designado. Alguien señalado, digamos, para él. Sí, es como alguien con una, digamos, ¿qué se diría? Con una labor específica, pues. ¿Ya? Eso es un Nagid. ¿Ya? Sí, alguien ha designado para una tarea en específico, ¿sí? En este caso, ¿cuál era la tarea que tenía, para qué era que Dios le estaba señalando? ¿Para qué? ¿No? Para ser rey, gobernador del pueblo. No, aquí dice, sí, para que sea Nagid sobre mi pueblo, ¿pero qué? Salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Exacto. Y a la larga es lo que termina siendo Saúl. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, él era designado para eso. Él era designado, él fue un designado para salvar al pueblo de mano de los filisteos. ¿De acuerdo? Dice, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará sobre mi pueblo, o a mi pueblo. Y acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, Saúl, aquí también hay una cosa que se le puede achacar, digamos, es que se encuentra con Samuel y le pregunta a Samuel, oye, ¿conoces a alguien? Aquí me dicen que hay un vidente. Ya se encuentra con Samuel y Samuel le dice en el 19, ¿no? Yo soy él. Josué, ¿No? en el Sí, 17 traducen gobernará mi pueblo, pero no es así, ¿no? es Mashal, ¿no? Si no No, estoy mal. tampoco. No. ¿Cuál es ahí? Atzar, como de retención. Yatzar, Yatzor, Reunirá. Ujú. como de retener. Sí, ajá. Sí, Pero como de entonces, reunir, ¿cómo entender? como He congregará, aquí, digamos. este es el varón del cual te hablé, este hará retener a mi pueblo, hará retención a mi pueblo. Congregará se puede entender también. No porque, bueno, tal vez, ¿no? Sí, en el 17, Porque es déjenme también como ver. la raíz de cuando alguien no puede dar a luz. Ujú. Y a Tzor, sí. Ajá. Sí. Puede ser sí, como congregar puede ser tal vez. Ujú. Sí, el asunto es que se iba, y sí, de alguna manera la cuestión que él iba a hacer era congregar al pueblo, porque acuérdense que estaban chance medio divididos. Bueno, en todo caso, ¿no? Entonces llega Samuel y se presenta y le dice, ¿no? Dice, ¿sabes que aquí hay algún vidente? Y Samuel le dice, yo soy él, yo soy él, yo soy él, el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te enviaré y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, entonces fíjense, por eso decíamos, quedan 3 días. ¿Ya? Entonces, que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Pero ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. ¿Sí?
Y después dice, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Antes de ello, entonces fíjense ustedes, aquí hay algo muy interesante también, que esto, digamos, uno podría entenderlo como una respuesta de Saúl como de humildad, porque aquí ya se ve que, o sea, se ve que Saúl tampoco era abstruso, ¿no? O sea, no es que estaba así en las nebulosas. Cuando ya Samuel le dice, no te preocupes por las asnas, tú has venido por una razón más importante. Y lo que le está diciendo es, todo lo mejor de Israel está reservado para ti y para tu familia. ¿Sí? Entonces le está augurando básicamente que él sería rey. Él está diciendo de una manera muy, digamos, discreta, ya muy somera, que él va a ser rey. Y la respuesta de Saúl es una respuesta típica a este tipo de, digamos, de anuncio, ¿no? O sea, aquí, digamos, en algún sentido, Saúl, reacciona bien en el sentido de decir, no soy digno, o sea, no soy digno, soy demasiado humilde como para lo que tú me propones, ¿sí? Que es como muchas veces en muchas otras ocasiones los siervos del Señor especialmente se han sentido como indignos de semejante cargo, ¿ya? Eso básicamente es una respuesta común, quiero decir. Ahora, fíjense ustedes, aquí en adelante entonces vamos a ver el trato, en cambio, que le dan a Saúl, ¿ya? Acordémonos que Samuel era levita, ¿ya? Y en este sentido está fungiendo, hasta incluso algunos dicen como sacerdote, porque él oficia los sacrificios, y la gente no come los sacrificios hasta que él llegue. Entonces está fungiendo como una especie de sacerdote intermedio hasta que se arregle la casa de Elí y todo lo demás. Acuérdense ustedes todo lo que pasó, que se murieron y todo. Entonces, mientras estaba eso, Samuel como que de alguna manera asume, por así decirlo, la dirección del pueblo y también la cuestión de sacrificios, ¿ya? Y en ese sentido, cuando aquí dice que les llevan a la sala, fíjense ustedes, digamos, aquí la pregunta sería, ¿a qué sala? ¿Ya? Y aquí básicamente sería la sala del banquete. ¿Ya? Es la sala del banquete. Y aquí fíjense, dice, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes eran estos convidados? Aquí acuérdense que lo que está pasando está haciendo una ceremonia de sacrificios, posiblemente sacrificios de paz, sacrificios de paz de los que se podía compartir con todos, si nos acordamos, ¿cierto? Los sacrificios de paz eran los que no se tenían que quemar completos, sino que una parte se quemaba y lo demás podías compartir con la gente, con tus amigos, podías compartir. Entonces, aquí lo que se estaría haciendo es sacrificios de Shelamim, de paces. De acuerdo, y cuando dice que les introdujo a la sala, les estaría introduciendo a la sala del banquete, ¿ya? A una sala principal donde estaría Samuel con su gente. O sea, no estaban, o sea, le estaba invitando a un lugar de prestigio, de honor, y les da los primeros puestos. Ahora, fíjense ustedes, para semejante cosa y algo muy importante, digamos, que Samuel venga y les diga, vengan ustedes, siéntense aquí a la mesa y les da los mejores lugares y todo lo demás, es algo muy llamativo, porque fíjense que era una especie de ceremonia muy importante y posiblemente el atuendo de Saúl no era el propio, o sea, habría estado con la ropa que salió y todo lo demás, y posiblemente los otros viendo y estas personas quiénes son, ¿ya? Sin embargo, fíjense, dice, ¿no? Y el 23, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Y dice, entonces alzó el cocinero una espaldilla, ponen, pero en realidad es una pata, con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Y cuando yo dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Ahora, pregunta, si estamos en el contexto de sacrificios, estamos en el contexto de que están compartiendo una comida proveniente de un sacrificio de paz. ¿Se acuerdan a quién le tocaba por ley la parte de la espaldilla o la pata la pata? ¿Quiénes debían comer de eso de ley? Al sumo sacerdote, creo. A los sacerdotes. O a A los los sacerdotes. sacerdotes. Exactamente, a los sacerdotes se les estaba reservada esa parte, la espaldilla, que no es de espaldilla, no es de lomo, no, es la pata derecha, digo derecha, pero es la pata, ¿ya? La pata y la parte más, digamos, más rica o más codiciable, si se quiere, en esa época, ¿no? Del animalito. Entonces, aquí fíjense que se da una cosa muy interesante que pasaba en la época. Dado que no había arca, que no estaba el arca, y dado que
que no había sumo sacerdote ni sacerdotes como tal operando, el que asume de alguna manera esa función, sin ser como tal sumo sacerdote, pero el que asume la función de hacer algo intermedio, digamos, de, ¿cómo se llama?, de transición, ¿no es cierto?, es Samuel. Y Samuel, como era levita, pues de alguna manera oficiaba, digamos, estos sacrificios, ¿ya? Oficiaba estos sacrificios y él era el que ponía en orden todo este tipo de ceremonias. Y lo interesante es que aquí le trata con un sumo prestigio a Saúl, inclusive dándole una parte que le correspondería solamente a los sacerdotes. ¿Ya? Fíjense, es un trato sumamente especial. Incluso está cuestionable, si ustedes quieren, ya que le dé una parte que no le correspondía. Pudo haberle dado cualquier otra parte. Pero dice, resérvale porque este es alguien muy importante. Lo que quiere decir, de alguna manera, digamos, no sé, creo que esto tal vez fue hecho así a propósito, digamos, en el sentido de que no era lo propio. O sea, esto era algo que le correspondía a los sacerdotes. Y tal vez lo que estaría causando en toda la gente es decir, esta es una persona sumamente importante, pero justamente haciéndolo a propósito para que el pueblo se dé cuenta o recuerde cómo iba a ser el rey que Samuel les anunció en el capítulo pasado, que no iba a ser el rey ideal, sino que iba a ser un rey abusivo. Y aquí Saúl va, se sienta y come. O sea, no tiene problemas en decir, oiga, esto no me correspondería a mí, perdón, sino que Samuel justo propicia todo y él va y come. O sea, de alguna manera no se ve que Saúl de alguna manera conocía la Torá o alguna cosa hasta el momento. Eso, o sea, como que él no tenía discernimiento, no conocía. Exactamente, exactamente, no conocía y le ponen la comida y bueno, qué rico, gracias. ¿Ya? Entonces, como que justamente lo hace, tal vez, seguramente, yo creo, a propósito, para demostrar desde ya cómo iba a ser el rey. Ese rey. ¿Ya? Cómo iba a ser ese rey, que iba a ser más bien abusivo. ¿Ya? Y que vamos a ver que termina siendo así. ¿Ya? Básicamente. Entonces, no había discernimiento de Saúl y él come. Dice, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Ahora, ¿por qué le habla en el terrado? En esa época, y digamos en el terrado estaban las habitaciones, por lo general, según se sabe, las habitaciones más cómodas, las más frescas, y por lo tanto las de más alta estima. Considerando que incluso en ese tiempo, según se ha visto, había casas en las que en la parte baja había animales. En la parte de arriba, digamos en el segundo piso, segunda planta, estaban las habitaciones como tal, y en la parte de arriba se podía tener algunas casas, una habitación o bodegas, alguna cosa así, pero por lo general las partes altas eran las de más prestigio, ya, las de más prestigio. Así que cuando aquí le habla en el terrado y le dice ahí todo más, se entiende que le da la habitación más ventilada, lo mejor. ¿Ya? Le trata con muchos honores, digamos, así a Saúl, ¿ya? Y le habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado. O sea, se entiende que pernoctó ahí, que durmió ahí, una vez más, o sea, le dio la suite, básicamente. Lo que dice ella, la suite, ¿verdad? Le dio la suite en el terrado, le dio lo mejor, le dio lo más fino, ¿ya? Y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, pero tú espera para que te declare la palabra de Dios. ¿Ya? Y aquí es interesante. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, una botellita chiquita que dice, o una vasijita pequeña, porque no había botellas de vidrio, lo que sea, si no eran vasijas de barro, ¿ya? Una vasija pequeña, dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por Nagid, ¿ya? Por designado sobre su pueblo Israel? Y aquí viene el asunto, fíjense ustedes. Después viene todo lo que le iba a pasar, ¿no? Que va a salir de aquí, que va a encontrar con tales personas, que tal. Pero aquí viene el asunto. Y aquí, para recordar, y justo pude ver un poco más de por qué en esa época se les ungía a los reyes, por ejemplo, con aceite, ¿ya? O sea, por qué era necesario hacer este procedimiento, ¿ya? Entonces, al respecto, antes, ¿qué hemos escuchado de esta práctica de que le ungían? O sea, ¿qué significa esto de ungir, de derramarle, pues, aceite en la cabeza a alguien? ¿Qué significa? ¿Qué hemos sabido? Como impartir del Ruach HaKodesh antes, como se llama del Espíritu Santo.
cómo impartirle, ok, de acuerdo, el conocimiento, demás, ok, ¿qué más? ¿Qué más hemos sabido? Estaba dedicado a Estaba consagrándose a algo, ok, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Algo más sabemos? sometimiento. Sometimiento, como bien lo hemos visto, ¿no? Muchas veces significa someterle a la voluntad de. Y es cierto, todo lo que dicen es cierto. Lo primero de que se le comparte a través de ese Espíritu Santo, ya sabemos que no. ¿Cierto? No va por ahí, más bien es otra cosa, porque justo aquí mismo, ya vamos a leer más adelante, ¿no? Ya lo leímos, que después de que le hace esta ceremonia, le dice, tú después vas a tener va a venir el Espíritu de Dios sobre ti, profetizarás y vas a cambiar. ¿Ya? Entonces aún no era esto. Entonces, ¿por qué se hacía esta ceremonia? O sea, básicamente, ¿qué simbolizaba o para qué se utilizaba el aceite en esa época? Nosotros a veces nos olvidamos que esta es una época en donde no había agua potable. Y el hecho, por ejemplo, incluso me olvidaba, de que se haya encontrado con estas doncellas, estas chicas, sacando agua afuera, es porque esa era la forma como se abrevaba, cómo se dotaba de agua una ciudad. Las ciudades se construían por estrategia en lugares altos. Pero resulta que en ese tiempo no había bombas como las que tenemos ahora para sacar el agua y subirla. Lo que hacían era construir esas estructuras, pero cerca de fuentes de agua. Y lo que se mandaba es a la gente, a los jóvenes, a los muchachos, esclavos, etcétera, para que saquen de ahí el agua y tengan después en reservorios para las casas. Ojo, agua de lo que salía de la fuente. Olvídense, agua potable, era el agua que salía. ¿Ya? El agua y tenían sus mecanismos para medio decantarle y todo lo demás para que salga lo más puro, pero era agua de pozo a la final. ¿Ya? Ahora fíjense ustedes, y en ese tiempo, aunque no lo crean, no era tan común salir a bañarse todos los días. Porque ¿con qué agua? Si es que eran ciudades que dependían de aguas de pozo, o sea, era una locura bañarse o darse el lujo de bañarse todos los días. O de tener una cosa así. Y en ese contexto, ¿con qué creen que se limpiaba la gente? Aceite. Con aceite. El aceite de oliva en esa época se utilizaba, entre otras razones, para limpieza. Para limpieza, para purificación, e incluso había, digamos, un arte en el momento que a partir del aceite de oliva, especialmente, o del aceite en general, que se utilizaba en la época, si se le conjugaba o se le mezclaba, digamos, con algunas especias, se hacía perfume. ¿Ya? Y era justamente para limpieza, para aseo, para no le fe. O sea, era por así decirlo, entre otras cosas, el desodorante de la época. ¿Ya? El perfume justamente de la época era con base en aceite de oliva. ¿Ya? O el aceite que había en la época, porque el agua no había mucho. ¿Ya? Algo que para nosotros es así medio así descabellado, decir, ¿cómo no tenían agua? Claro, no tenían. Eran ciudades que estaban, más bien, la prioridad era que no les conquisten, que les resguarden todo lo más, y el pozo estaba afuera, todo lo más. Entonces, bañarse todos los días era un lujo. No olvides. ¿Ya? Y menos, así, había otras formas de cuidarse, el aseo y todo lo demás, con aceite, especias y todo lo demás, para al menos tapar, digamos así. Ya no les digo, es riquísimo, pero al menos que no se expanden. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, de ahí viene el asunto. Para la época, se sabía que el aceite y derramar aceite sobre alguien, además de lo que hemos dicho de ungirle, digamos, de los significados como espirituales, simbólicos, así, espirituales, si se quiere, que tiene el aceite, tenía una función más práctica. Lo que estaba haciéndole era una cuestión de limpieza para que asuma la nueva carga. De limpieza y, como bien lo decían, de sometimiento por un lado, y por otro como de investirle de la nueva dignidad que iba a tener. O sea, por un lado el aceite le limpiaba, digamos, de todo lo que era antes, por eso le dice, de aquí vas a cambiar, vas a ser otra persona. Entonces eso es lo que simboliza el aceite, en este sentido. O sea, era cambiarle, limpiarle, digamos, simbólicamente de su antiguo ser, ¿ya? Y a la vez impregnarle, si se quiere, de lo que tenía que ser ahora nuevo. ¿Ya? Esa era también la labor del aceite. A diferencia de lo que normalmente ahora se dice, ¿no? Que se utiliza como una especie de amuleto. Cuando la cosa se pone difícil, saca aceitito. Alguna cosa así. No, sino que el asunto es que es con ese sentido, de limpiarle a la persona de manera muy simbólica, de hacer un acto simbólico de que se le limpia a la persona de su antiguo ser,
se le renueva, por así decirlo, ¿ya? Y si es que el aceite además estaba perfumado, pues era todavía más simbólico, porque adquiría un nuevo olor, una nueva esencia, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, por eso le derrama sobre la cabeza. Ahora, fíjense ustedes, no sé ustedes, pero derramarse aceite sobre la cabeza no necesariamente queda bonito el cabello con aceite y todo lo demás, seguramente no era lo mejor, pero para la época era incluso un lujo de aceite, porque no es que se tenía. Exacto, era una cosa muy, muy simbólica, muy, muy costosa y todo lo demás que, o sea, se hace para cosas muy, muy específicas como esta. Y derramarle todo lo demás del aceite y que vaya cayendo y todo lo demás es una cosa muy simbólica, ¿ya? O sea, no sé, tal vez sí era muy costoso como mencionaba, haciendo énfasis en lo que dijo Iscariote cuando estaba en una especie de... Algo así. Era caro, sí. Había cosas que eran caras, había cosas, como ahora. Hay las especies que son más baratas, ya como decir las de dólar, pero hay otras que ya te cuestan muchísimo. Ya, en este caso habría sido algo pequeño, chiquito, lo que dice aquí una redoma, ¿no? Un frasco más bien pequeño, que fue lo que le derramó y con el ánimo más bien simbólico, como les digo, de limpieza y de habilitación. ¿Ya? De decirle, ahora tu vida va a cambiar. Ya, pero fíjense incluso aquí cómo es la relación de Samuel con Saúl. Nunca es una relación como de tú eres el que Dios ha elegido, tienes que ser, o sea, como que de preparación, alguna cosa así, sino es como muy protocolario. Tú eres, a ti te toca, tenga, vaya. O sea, este es el rey que el pueblo pidió. O sea, este es el rey que el pueblo pidió. O sea, el pueblo pidió a alguien como Saúl, alguien que no estaba apto, y ya vamos a ver aquí porque le cambia el corazón, ya vamos a ver. Entonces, bueno, pero una persona que ya vamos viendo sus defectos previos y que después se van a complicar. Un rey como pidió el pueblo, igual a las otras naciones. Exactamente, que era lo que vimos la anterior semana, o sea, mal. Ok, entonces dice, ¿no? Y después de Saúl, en el capítulo 10, verso 2, le sigue diciendo, ¿no? Dice, hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habían ido a buscar se han hallado, tu padre que ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que de allí salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben de Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de barro, los cuales luego de que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás y aquí ponen al collado de Dios. Esta es una locación, es Gibead Elohim. Y Gibead es un lugar, Gibead. Gibead, que literalmente significa eso, collado, montañita, colina, por así decirlo. ¿Ya? Pero es un lugar, Gibead, ¿ya? Es como aquí el panecillo, ¿ya? O cuando decimos, vamos a la loma, ya todos sabemos en dónde queda. Literalmente es una loma, pero más allá de designar ¿cómo se llama? El fenómeno geográfico, es el lugar ya propio de eso. O como cuando decimos la tola. ¿Ya? La tola es algo que designa un fenómeno físico, geográfico, pero ya en nuestro lenguaje designa un lugar en específico. ¿De acuerdo? El panecillo, la tola, no sé qué. ¿Ya? Entonces, o por ejemplo aquí, llano chico. O sea, nosotros ya sabemos, no es que llanos chiquitos hay mucho, pero aquí llano chico ya es un lugar en específico. ¿No es cierto? Eso es aquí Gibead de Elohim. Entonces, Gibead literalmente sí significa esto, collado, colina, pero más allá de designar un collado, porque aquí podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál? Y uno podría decir, no, Jerusalén, que sé que no, Gibead era el lugar, ya, Gibead de Elohim. Dice, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando estés allá, dice, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizan. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que aquí también es algo interesante, porque Gibead después, si no me equivoco, es el lugar donde Saúl va a establecer su capital de su reino, Gibead. Y si ustedes se acuerdan, pueden ver de pronto en qué ciudad pasó esto ¿se acuerdan en Jueces? De la concubina con el levita. ¿Se acuerdan que hicieron horrores y todo lo demás? ¿Se acuerdan en dónde pasó eso? ¿Se acuerdan el nombre de eso?
Aquí se le ponen Gabaa, pero es la misma. Ya está en jueces 19, 12 y 13, ¿no? Hasta Gabaa, pero es lo mismo, ¿ya? En el 15 dice que estos, pues, ¿se acuerdan? De Levita y todo esto que va con su concubina y todo lo demás. Y se encuentran con estas personas malas en Gabaa. Gabaa es la misma de aquí, Gibeá, ¿ya? ¿Y qué tiene este antecedente? Incluso muchos dicen que justamente hay una conexión, digamos, ahí de desprestigio hacia Saúl por haber escogido Gibeá, por ese antecedente de la concubina. O sea, no era lo mejor. O sea, una vez más es como que la Biblia intenta decirnos, Saúl no. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, bueno, se va a Gibeá. Y aquí hay una cosa interesante. Aquí fíjense ustedes que se ve que hay una compañía de profetas. O sea, hay un grupo, una conglomeración de profetas. ¿Ya? Y que una asociación, digamos, ya había escuela. Y más adelante esto incluso se hace más común, para que nosotros no pensemos porque en la época había, digamos, los profetas. ¿Ya? Y esto no es que les enseñaban ahí a profetizar, sino que eran personas que tenían digamos, el don que Dios les hablaba y se reunían. O sea, se identificaban como profetas, se hacían como una especie de asociación, por así decirlo, ¿ya? Y andaban juntos. Eso básicamente, y eso sobrevivió hasta los tiempos de Elías, de Eliseo. Había ese tipo de cosas. Incluso Eliseo estaba a cargo de una de esas, que es cuando se quedan sin comida y después se multiplica la comida y todo lo demás. ¿Se acuerdan que incluso es una jartara eso? En todo caso. El asunto es que aquí fíjense que se relata un poco de la vivencia ya de estas personas, ya que eran unas personas que vivían un poco aparte de todos los demás y que tenían sus propias prácticas, que salían profetizando. O sea, no es que algunos de aquí dicen que entraban como en éxtasis, ¿no? Que entraban como en éxtasis y se conectaban así y que hacían como los shows que podemos esperar por ahora. Y no, lo que pasaba aquí es que eran personas que lo que hacían era en ese momento, digamos, profetizar, o sea, hablar la palabra del Señor y cantar y tal, ¿ya? Y aquí lo interesante también es que se dan nombres de al menos instrumentos musicales de la época. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Salterio, ¿ya? El salterio, más que nada, es el salterio es lo que se llama quinor, que es un arpa. Es un arpa, es una estructura, digamos, de madera que tiene cuerdas, ¿ya? Y que se toca. Un arpa, no, el arpa es esa cosa más grande, pero es como una lira, podemos decir, una lira, algo así. Eso es lo que aquí ponen salterio. El pandero, básicamente, no es el pandero que nosotros podemos encontrar ahora, el que solemos tener el que tiene ¿cómo es estos de metal? Estos como platillitos de metal, que es lo que suena. Los panderos de la época eran sí redondos, o sea, cilíndricos, que hicieron siempre redondos, pero que tenían cuero o tela, digamos, a los dos lados. O sea, era como un pandero, pero no hueco, o sea, porque los que nosotros tenemos es como que el círculo, ¿no es cierto? Y tapado una parte, y el otro hueco. Ya, los de esa época eran tapados a los dos lados. Era como un mini tamborcito. ¿Ya? O sea, era un tamborcito de mano, por así decirlo. Ajá, entonces está chiquito, pero un tamborcito de mano, son los tamborincitos, digamos. Entonces no es pandero para que nos imaginemos del que solemos tener en las iglesias, del que tiene los platillitos de aquí. No, si no eran panderos más bien antiguos, un poco más rudimentarios, incluso más populares. O sea, estos son instrumentos que podría tener la gente. Ya, o sea, no es como que mandaban a hacer, o sea, eran cosas que se tenían. Ya, el otro que dice flauta. La flauta aquí, este es un instrumento de viento hecho de madera, se llama el jalil. Es un instrumento de viento que, digamos, tenía como una especie de flauta, pero de madera, como una flauta dulce, digamos, pero de madera. ¿Ya? Eso básicamente. Un instrumento de viento. Y el arpa, que sí era una especie como de una de las anteriores, con chance más grande, digamos. Básicamente eso. Sí, entonces estos eran los instrumentos que habían en la época. Si queremos asemejarlo ahora, primero que eran instrumentos, digamos, populares. Eran instrumentos y ampliamente difundidos. O sea, no eran instrumentos como se diga de, qué bestia, eran instrumentos de autor por un lado, o instrumentos, ¿qué les digo? Exclusivos o alguna cosa, sino eran más bien muy populares y digamos que cualquier persona puede tener. O sea, lo que está más o menos de entender es que los sacerdotes, o digamos, estos profetas, no es que eran mega ricos, sino que tenían lo que cualquier persona podía tener. Tenían un pandero de cuero, una cosa así sencilla, y con eso alababan, ¿ya? O sea, y con eso eran profetas y todo lo demás, y con eso hacían su oficio, digamos. Entonces es algo muy, muy, ¿cómo se dice hoy? Cuando no es muy suntuoso, ¿cómo es?
muy humilde, ¿cómo es? Muy modesto, muy, ¿cómo es? Por no decir, ¿cómo es? Me va la palabra. Fue la Sencillo. palabra. ¿Cómo decir sencillo? Sí, gracias, Anita. Sí, es, pues, digámoslo así. Muy sencillo, muy modesto. O sea, no era una cosa así que, no, con liras de oro, no, con el mega, así, no, sino con lo que tenían. Eran instrumentos populares. Y que cualquiera de alguna manera Era podía aprender. artesanal. Artesanal y sí, sí, eso, sencillo. Sí, sencillo. O sea, sí, autóctonos y tal. O sea, no era una cosa, digamos, extraña y todo. Y más bien, fíjense ustedes, con 4 instrumentos ya se hace. Tienen, fíjense, todo lo que se necesita. Las arpas, con eso, hablando musicalmente, se puede hacer la base, ¿ya? La melodía. Con el tamborín se da percusión, si se quiere ritmo, y con la flautita se puede hacer a la vez de una base, como que la guía, la melodía, etc. O sea, con 4 instrumentos se hace una banda, básicamente. O sea, tenían todo lo que se necesitaba para tener o lo mínimo, digamos, para tener una buena, digamos, o algo mínimo para poder, digamos, tener algo de alabanza, digamos. Algo muy interesante. Es algo bonito, digamos, algo sencillo, bonito y no es algo suntuoso, así que, híjole, tenían las mejores arpas, ¿no? O sea, era gente sencilla que salía, que el Señor les tocaba, les daba que profeticen, cantaban y tal. Y eran instrumentos que podían hacer ellos incluso en casa, o sea, no es como que tenían que salir a comprar y tal. Eran instrumentos bien artesanales, como se decía. Y dice el 6, ¿no? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás junto con ellos. Y dice aquí, y serás mudado en otro hombre. Aquí fíjense ustedes, aquí literalmente dice, y esto es algo interesante, que podríamos entenderlo de muchas maneras. Aquí, si nosotros lo leemos de una perspectiva como la que pasó con nosotros, diríamos, pucha, aquí el Señor le va a dar su poder y va a ser el rey que todos esperamos. Pero aparentemente no. Aquí dice, va a estar sobre ti, pero lo que le da a entender es como que no se va a quedar. Y lo que va a generar en ti eso es que cambies. Que tú cambies, le dice. Más que ser mudado es literalmente que gires, dice. O sea, que seas tornado hacia un hombre ajeno, dice, o un hombre o hacia otro hombre. O sea, lo que le va a decir es, uno podría entenderlo, tú vas a cambiar, en el buen sentido de la palabra, pero lo que aquí más bien se augura es que él iba a realmente digamos, a dejar de ser el que era, por así decirlo, pero no necesariamente para bien. O sea, no es como que, y tu vida va a cambiar, como lo que nos ha dicho a nosotros, cuando el Señor nos toca, dejamos de pecar, cambiamos, tal, tal. No, sino que le dice, tú vas a ser un hombre, un otro hombre, que literalmente vas a ser otro hombre. Puede referirse como al cargo que va a ocupar, pero no necesariamente quiere decir que lo va a hacer bien. Algo así, exactamente, eso es lo que intento decir. Lo que pasa es que aquí dice Ish Aher, y esto de Ish Aher literalmente puede entender como otro hombre, o sea, pero, o sea, el que ahorita eres ya no, sino vas a ser uno totalmente diferente, o incluso puede entender como uno extraño, ligero, uno adicional, si quiere, otro, o sea, vas a hacer totalmente otra cosa, ¿ya? Pero ahí me es complicado un poco entenderlo porque este versículo dice, en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, o sea, va a estar el Espíritu de Dios sobre Saúl y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces, tu vida cambiará por completo. Entonces, si está el Espíritu del Señor, ¿cómo podemos decir también? O podemos asimilar de que solo va a ser un tiempo hablando de este versículo, o sea, como, no, porque si está Él, probablemente va a cambiar, o va a cambiar la vida por completo para bien, o sea, si es que está el Espíritu. Exactamente, eso es lo que decía, o sea, este versículo es como medio, digamos, tiene su trampita, digamos, por así decirlo, porque uno leería aquí, vendrá el Espíritu sobre ti, o sea, si yo le leo esto a cualquier persona, nosotros ahorita lo entendemos para bien, porque está el Espíritu y cambiará, pero como ya de alguna manera sabemos la historia, sabemos que ni siquiera llega a ser todo lo que aquí le dice, porque aquí, ¿se acuerdan que le dijo, espérame 7 días? El hombre, vamos a ver que más allá después de que libere y todo, no se esperan ni los 7 días. O sea, ni esa semana pudo hacerlo bien. ¿Y a dónde cambió su corazón? Digamos, hacia dónde cambió su cosa fue hacia otro lado. O sea, no fue hacia bien. O sea, por así decirlo, lo que más o menos intento decir es como que
no es que iba a ser más consagrado, por así decirlo, sino que más bien dicho, después de que tú sientas lo que es el poder de Dios, vas a ver lo que es no estar y tú vas a cambiar. Tú vas a mostrar tu verdadero ser, por así decirlo. Ajá. O sea, tú en algún momento ahorita vas a sentir lo que es la presencia del Señor, vas a profetizar incluso, pero después de eso tú vas a cambiar. ¿Hay alguna probabilidad de que los profetas no eran los profetas? También porque dice, yo profetizamos en tu nombre, pero el Señor dice, no los conocemos. O sea, puede haber Puede ser. porque profetizarás junto con ellos. Ajá. Puede ser que no necesariamente. Puede ser lo uno, pero lo otro, como sí se ve que aquí son del Señor y todo el más, o sea, si vienen y están igual cerca del tema, aquí lo que se ve es más o menos como digamos, este augurio de que Saúl, incluso habiendo profetizado y todo el más, finalmente no dio. O sea, es de eso más bien. Entonces le dice es como una forma de, digamos, a manera así de profecía que Samuel le dice, tú vas a hacer esto, A, B, C, tal, incluso vas a llegar a profetizar, pero cuando profetices después de eso, vas a cambiar. Ya. Ahí sí, ya. Sí. ¿Se me cachó? Sí. Sí. Ya, más o menos eso es lo que le está diciendo. Entonces tú vas a pasar tal, pero después de eso, tú cambias. Tú vas a hacer otro. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. ¿Ya? Y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que se te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Ya? Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, dice, Dios le volteó el corazón, dice. Ahí ponen, le cambió, ¿no es cierto? Le mudó. Ahí dice literalmente, le dio la vuelta. Le dio la vuelta el corazón, dice Dios, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces, esto tiene eco en lo de arriba, que después de esto cambió el corazón. ¿Ya? Y esta forma, ya les digo, se puede entender para bien o para mal. O sea, no necesariamente se lo debe entender para bien, que le cambió, porque vamos a ver que no fue el ideal. Entonces, lo que se puede entender aquí es que más bien este cambio es que en realidad Dios permitió que él muestre lo que él siempre fue. Por así decirlo, a pesar de que después va a comenzar a profetizar y todo lo demás, él experimenta esto, pero después de eso, que pasa eso, muestra su verdadero ser. Y se muestra como él es, o sea, potencia, digamos así, lo que él es. Alguien timorato, alguien medio insensato, así medio que no sabe bien qué hacer, que ya sabemos cómo termina la historia de él, ¿ya? Que fue de mal en peor, justamente por esto. Porque después de que sintió eso, cambió. También voy a dar un ejemplo de que, o sea, sí es importante como, o sea, estar en la presencia de Dios constantemente para que la carne misma no, en algún punto no termina por ganar los espacios a lo mejor que pueden ser diferentes, porque al final, en algún punto, Saúl sí va a sentir esa conexión con Dios y todo lo demás, pero de ahí sus propias acciones le llevan por otro, a retomar su propia naturaleza, que ya vimos que desde un inicio era complicada. Exactamente. Eso básicamente, se me viene a la mente este versículo de Hebreos que dice, nosotros, los que hemos recibido, no somos los que retrocedemos. O sea, haciendo contraste con este versículo, nosotros diríamos, nosotros somos de los que habiendo recibido, no cambiamos. O sea, habiendo recibido, ya no cambiamos a otra persona. Ya no volvemos. O sea, en cambio aquí Saúl profetiza y después cambia. No sé si me explico. O sea, es como que él recibe, lo siente y todo, pero después vuelve a lo mismo. ¿Ya? Eso básicamente. Exacto. No fue. Entonces dice, incluso aquí lo que dice, acaba de hablar, dice, en el 9, ¿no? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, el Señor le cambia el corazón. O sea, como que le activa, digamos, para bien y después cuando profetiza, ¡pum!, otra vez. Es como que le da un destello, digamos así, pero demuestra que, una vez más, que lo que Dios no escogió, no permanece. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de cuando ya le escogió a David, que es ahí no dice, yo te voy a cambiar el corazón, dice, no, tú ya vienes conforme a mi corazón. Pero eso tiene una lógica también, ¿no? Yo eso estaba comparando cuando ya estás con David, desde un inicio, porque la vida de David es diferente, donde él se le escapaba una ovejita. Exacto, muy bien, exactamente, es el contraste. Él dice, no, si es que a mí se me escapa una oveja y tengo que pelearme con un oso, con un león, yo voy y la rescato. Y él resuelve, porque muchas de las cosas no sabía su papá y él resolvía. Exactamente. Y era diligente.
Él era diligente. Y tampoco Chiquito y miedoso. todo, lo que era, digamos, de apariencia bonita, pero no era tan alto como Claro. Saúl al menos. Y se enfrenta al Goliat y todo, y con interés a que Saúl temblando. Una vez más, Saúl siendo Saúl. Ya. En cambio, David viene con todo lo demás, o sea, él ya venía con todo. En cambio, aquí le anticipa a Samuel que él va a experimentar algo, pero después de todo se va a regresar. Ajá, se va a volver, se regresa. Ya, eso es lo que quería ver. No era completo. Exacto, no era competente. Exactamente, no era. Era un rey incompetente. Pero puede ser que la diferencia también era David siempre guardó su relación con el Señor. O sea, en algún punto de su vida, cuando se desconecta por el pecado, para él fue lo peor que pudo haber en el mundo, porque sabía que venía primero, obviamente, la condenación, segundo, y sí o sí iba a haber consecuencias de esa acción. Pues puede ser que en el caso de Saúl no hubo como ese buscar o ese mantenerse en los caminos, porque si te apartas, evidentemente van a pasar muchas cosas y puede volver mucho de lo que capaz no te gustaba, no querías. Puede ser que Saúl experimentó lo que saben decir como un primer romance con el Señor, pero fue eso. Exacto. No, Exacto, sería lo que diría el Señor hablando de la parábola del trigo, del buen sembrador, el sembrador que salió a sembrar. Saúl sería uno de los que fue plantado en piedras. O sea, porque sale, dio fruto, o sea, sale, crece de una, pero como no tenía raíces, llega el sol y vuelve a lo mismo. Ya, más o menos así sería. Ese es un Saúl. Es un Saúl. Entonces, fíjense, eso es lo que le pasa a él. Entonces, por eso les decía, cuando uno presente, por eso les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cómo nos imaginábamos a Saúl antes? Porque sabemos cómo termina. Claro. ¿Ya? Pero aquí al inicio, uno a veces tiene la idea de que Saúl iba bien. Porque Iba él bien. es rápido. Claro, parece que sí, que sale a buscar, pero ya poniéndole el espacio, no. Saúl no era, o sea, nunca fue un líder nato, así como decir. O sea, no tenía ese ánimo de organizar, de chuta, se perdieron los asnos de mi papá, voy a buscar los asnos de mi papá. Así sean dos los que se perdió, pero voy y los encuentro. No, o sea, van 3 días, no se puede, ya nada, regresemos, no hay. Ay, ya me explico. O sea, no era lo mejor, digamos, Saúl en cuanto a capacidad, por así decirlo. O sea, no era el más apto. No era pilas, como se dice. No era pilas, no era vivo y además no era, exacto, no era despierto, o sea, simplemente era un niño rico. Inteligente, ¿no? Creo que eso es lo que mencionaste, ¿no? Sí, creo que hay esas características del que tiene todo. Oye, se perdió, ya, no hay problema, voy y no pasa nada. Mientras que David. Que lo sentía, no, oye, tengo que ir y recuperar. Entonces, todo un contraste muy amplio. Ajá, exacto. Entonces David viene siendo el último de 7, entonces, o sea, el chiquito, el mandadero, todo lo demás. En cambio, el otro es el alto, el guapo. Y claro, Ya. su padre termina, o sea, de hecho su afirmación de ya mi papá debe estar preocupado se ratifica porque en efecto cuando ya le dicen sí, tranquilo, los asnos ya aparecieron y tu padre justamente está, ¿y qué sería de mi hijo? Y claro, su hijo está en otra situación, pero Claro, y eso- evidencia que sus papás también caminaban al ritmo de él y no dándole la dirección que debía. Claro, de alguna manera. O sea, o tal vez incluso lo que así pensando un poco más, puede equivocarme. Tal vez quien quita y que, o sea, esto era una cosa orquestada por Kish mismo. O sea, para darle una, pues, por eso es que le dice, oye, no me importan las asnas, ya les encontré. Claro, O sea, lo que importa eras vos. Lo que me importaba eras vos. Como no lo logras, algo así, o sea, se me ocurre, ¿no? Puedo estar equivocado, pero parece que esa era una cuestión más bien pedagógica para Saúl. Era una cuestión más bien pedagógica y Saúl no dio. Se vino con el no hay. Se vino con el no hay. Josuecito, una cosa como para que me hace reflexionar, ¿no? Que desgraciadamente Saúl no tenía un poco de prudencia por un lado, sensatez por otro lado y conocimiento de Dios. Exactamente. Sale a buscar unas burras, regresa con el reino y aunque el Señor le mudó su corazón, porque con esa mentalidad que él tenía no iba a ninguna parte, sin embargo Dios a la final era el primer rey de su pueblo. Le dio la oportunidad de que pueda él inclusive profetizar.
porque él no era como digamos, un pastor de ovejas, de burros, de lo que sea por allí, pero le cambia y le hace profetizar. Eso ya debería haber sido valorado por él, pero no lo tomó en mucho, no le dio mucho valor. Luego, cuando da la vuelta, el Señor le cambia su corazón. Yo creo que allí el Señor le dio la oportunidad de que, bueno, antes yo no conocía todo esto, ahora voy a ser rey. Algo debo aprender y buscar, oh Dios, ayúdame como David o como Salomón que dijo, soy muchacho, no tengo experiencia, no sé cómo guiar a tu pueblo. Y Dios le dio y porque pidió sabiduría, ¿no? Acá en cambio vemos un joven hermoso, bello y todo, que Dios le está dando las señales para que sea un hombre realmente de Dios, ¿no? Porque esto de que se dio la vuelta y le mudó, eso es extraordinario, ¿no? Le cambió. ¿Para qué? Para que pueda gobernar sensatamente a su pueblo. Desgraciadamente lo que vemos es un hombre que no valoró ni siquiera lo sospechó y por eso es que su reino fue un completo fracaso. Entonces ahí vemos un hombre que estaría bien para pastar, que no valoró el toque de Dios para darle una nueva función, un nuevo trabajo. Él no valoró que le se sentaron a la cabecera de la mesa, no valoró que le dieron la espaldilla, lo que corresponde a los sacerdotes, no valoró lo que el Señor le permitió profetizar y estar en compañía de los profetas, no valoró absolutamente nada. Cuando le muda el corazón, tampoco valoró y nos dijo, bueno, ahora ya entro a otro nivel y debo estar en otra condición para poder ocupar este cargo. Y en la palabra hay muchos casos de gente que ha entrado a la palabra de Dios y simplemente no ha valorado, ha dejado ahí y se ha ido, ¿no? ¿Cuántos que estaban con Pablo mismo? Dice, me dejaron y se fueron, dice. Entonces eso hace ver que Dios sí da oportunidad para que pueda desempeñar el cargo, pero desgraciadamente el hombre a veces tiene en menos este acto de Dios que le da. Por eso también un poquito pensando en ahora, ¿no? Que Dios nos da la oportunidad de predicar, de enseñar, de todas esas cosas, uno tiene que saber que es un privilegio muy grande para poder hacer y para poder estar delante de su pueblo. Y que Dios siempre guarde a aquellos que están delante de su pueblo para que puedan permanecer siempre sencillos y humildes delante de Dios. Entonces, porque muchos ya cuando ya disfrutan de la gloria, de la fama y de todo, ya creen que de eso es por ellos y no por el favor de Dios. Entonces, es un caso también para uno pensar y saber que siempre uno tiene que estar dependiendo de Dios, cosa que no lo hizo Saúl y él a lo mejor creyó que era ya el elegido, el único, el todo, y entonces comenzó a actuar insensatamente y tuvo el final que tuvo, ¿no? Entonces esto también debe hacernos pensar a todos, sí. Así es, exactamente. Y tal es el caso, o sea, ¿cuál es el error hasta ahorita de Saúl? Que es muy desapercibido. Es muy desapercibido. Porque demanda el papá esta tarea. O sea, no hay, qué pena, ya regreso. Oye, acá hay un varón de Dios, ¿y qué haremos? O que ven acá, siéntate. Bueno, gracias. Que vas a hacer una guía. Bueno, gracias. ¿Qué va a pasar esto? Que siéntate, come la espaldilla. Bueno, gracias. Ya, bueno, gracias. Después lo que le anuncian, te van a salir al encuentro estos tres varones, el uno con tal, que describen básicamente a sacerdotes, ¿no? Con animalitos, con las tortas, y que le dan las tortas, o sea, los pancitos, digamos así, le dan dos de los tres que llevan. Entonces también eso es algo propio, o sea, lo que estarían llevando son viandas para sacerdotes. O sea, no eran cualquier cosa, o sea, lo que estaban llevando es como que digamos, el mantenimiento de sacerdotes. Y le dan de eso al otro y el otro coge. O sea, no se cuestiona, no dice, oiga, pero ¿y la Torá, alguna cosa, estará bien hacer esto? Pues simplemente se sentó, ya les digo, como acá, como dice, les mete al salón, porque cuando dice que le mete a la sala, le mete a ese salón especial, digamos, por así decirlo, exclusivo,
No era una comida así como que te invitan al almuerzo, ven, siéntate aquí, te doy la mejor presa. No, se estaban en un contexto de sacrificios y el hombre se mete ahí y le ponen la mejor parte, que era lo que estaba destinado a los sacerdotes, y el otro dice, me dicen que coma. ¿Listo? O sea, ni por aquí, lo que decía Carmita, o sea, no tenía discernimiento. Que era lo que vimos la otra semana, o sea, Samuel, el libro de Samuel sirve para saber distinguir. Y Saúl era un hombre sin discernimiento. Saúl era un hombre sin discernimiento. Y aquí cuando dicen, oye, y Dios te va a cambiar el corazón, o tú vas a experimentar eso, pero después tu corazón tú vas a ser otra persona, pues ni cuenta se da. Y aquí justo en el 9 dice, ¿no? Y cuando terminó de hablar, dice, Dios cambió su corazón en otro corazón. ¿Ya? Entonces lo que da a entender es que Saúl tenía como una doble, digamos así, un doble corazón, por eso se puede entender de otra manera. Tenía el que, digamos, cuando Dios le hablaba y cuando no. Tenía dos corazones, por así decir. ¿Ya? Dicho de otra manera. Ya, dice, todas estas señales le acontecieron en aquel día, dice el 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino con él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Kish? ¿Ya? Saúl también entre los profetas. Y fíjense una vez más, aquí el importante era Kish, el hijo de Kish, ¿no? El hijo de Cis, como ponen ahí. Saúl también entre los profetas, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. ¿Qué significa esto? Y fíjense ustedes, esto es una frase, digamos, de la época, ¿no es cierto? Que se podría referir justamente a lo que se ve aquí, a lo obvio. O sea, si yo les pregunto qué ustedes entienden de esta frase de también Saúl entre los profetas, es como de alguien que normalmente no pertenecería a ese grupo, ¿no es cierto? Es como decir también yo entre los futbolistas, no sé, o sea, o Messi entre los que juegan béisbol, alguna cosa así, ¿no? O Carapaz entre los futbolistas, alguna cosa así, o sea, alguien que no pertenece. Pero esto tiene también una connotación más profunda, o sea, realmente es alguien que está ocupando el puesto de alguien que no pertenece, o sea, alguien que está ahí donde no corresponde. Exacto, o sea, es alguien que circunstancialmente apareció ahí. Y todos dirán, pero este no es, ¿de dónde sale? Pues también Saúl entre los profetas, o sea, no es solamente una cuestión de asombro, sino una cuestión de no corresponde aquí. Eso es lo que significaría este proverbio, como le ponen aquí en este dicho. Ya esta frase lo que significaría no es tanto un asombro, de, también puede, no, sino de no corresponde. ¿Sí? Y dicho sea de paso, esta frase es explicado, tiene otro origen en 1 Samuel 19 en adelante. ¿Ya? Eso les dejo como tarea para que lo podamos ver. Y van a ver que el contexto es similar. Saúl, siendo Saúl, en una cuestión media caótica, termina también entre sus vaivenes, termina otra vez profetizando. Y se vuelve a repetir la frase. También Saúl entre los profetas. ¿Ya? Es decir, este hombre certificado que no pertenece acá. Eso es lo que quiere decir. Por eso dicen, ¿y de dónde sale? ¿De dónde? También Saúl entre los profetas, entonces una vez más significa, esta persona no corresponde a este grupo. O sea, no va. ¿Sí? Y dice, en el 13, ¿perdón? ¿No? Okay. En el 13. Y cesó de profetizar, y imagínense incluso cómo ponen aquí, y cesó de profetizar. Pues es algo interesante como aquí él viene esto por un chispazo. O sea, viene, profetiza, y se acabó, y cesó de profetizar. A diferencia de Samuel o de los otros profetas, que si bien el Señor les daba los mensajes, digamos, en momentos, pero nunca se dijo de ningún profeta, y cesó. Porque eso no es su rol. Exactamente, porque no es su rol y porque esto era solamente momentáneo. ¿Ya? Básicamente. Entonces dice, y llegó al lugar alto, y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fueron? ¿Cierto? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué les dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró que las asnas habían sido halladas, pero el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Reservado el hombre. Entonces, aquí más o menos ya se pone un poco piel. Por cualquier cosa dice, bueno, por último no le digo porque podría causar un tema de interés, alguna cosa. Acuérdense que la familia de Saúl era media potentada. Entonces, de pronto decir, y voy a ser rey.
Entonces podía causar cualquier rebelión. Entonces el hombre mejor se lo guarda. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué les parece si quedamos hasta aquí? Porque ya la siguiente semana viene justo cuando ya él se le designa ya como rey, y es un protocolo muy fugaz. Ya es un protocolo muy fugaz, haciéndoles de spoiler, ¿no es cierto? Adelantándoles lo que viene. Igual podemos leerlo, ¿no es cierto? Samuel congrega a todo el pueblo, llama casa por casa hasta que le va encontrando él a Saúl. Y le designa a Saúl, todo el pueblo le elige, y después Saúl vuelve a su casa ya con hombres de guerra. Ya viene con una compañía, con unos soldados. Y después viene justo este tema de cuando ya Saúl logra liberar a los de Jabes, que no sé quién, a los de Jabes Galaad, el último discurso de Samuel y ya el fracaso como tal de Saúl. ¿Sí? Y esto pasa en una semana. Porque acuérdense que aquí le dijo Samuel, tú de aquí sales y nos vemos en 7 días. Y en 7 días espérame en Gilgal y ahí sacrificamos juntos. Lo que vamos a leer pasa en 7 días y el hombre no cumple. Cuando llega, y eso es lo que se ve más adelante, es que Saúl se adelanta, y justo cuando está haciendo, le ve a Samuel llegando y le dice, oye, me hubiera esperado un poquito, que ahorita el Señor iba a confirmar tu reino, y ya está. Entonces hasta ahí se acaba la historia de don Saúl. Y esto pasa en cuestión de una semana. Entonces, o sea, hasta aquí pasarán, que será, unos 10 días más o menos, 3 días hasta lo que se fueron las burras, ¿no es cierto? Tal vez un día más de ahí una semana, o sea, no más de 15 días pasa todo esto. Suficiente para presentarle y conocerle a Saúl como era, ¿cierto? Y para que veamos, o sea, la intención más allá de esto es que podamos siempre, y en cuanto a lo metodológico, digamos, las cosas de fondo que podemos ver, lo que quería que podamos analizar también es que a veces nos juega mucho los prejuicios que tenemos, y que a veces son una especie, como tantas veces se ha dicho, de teléfono descompuesto, de que uno a veces afirma o ya intuye, ya viene con la memoria pregrabada, ¿no? Saúl después se dañó. Pero si leemos con un poco más de detenimiento, con pausa pausada, como dice Michelena, si leemos con pausa pausada, vamos viendo que en realidad Saúl nunca fue el Isaac. Y lo que pasó es que fue lo que le auguró Samuel al pueblo, por mandato del Señor. Y le dijo, el rey que ustedes están escogiendo va a hacer todo lo contrario. Va a hacer todo lo contrario de lo que la Torá dice. Por lo tanto, les conviene más bien, no les conviene esto. ¿Están seguros que sí que queremos rey? Bueno, les vamos a dar el rey que ustedes quieran. Un rey inepto, un rey despistado, un rey que va a tener un corazón ahí, claro, fluctuante. Eso. Y que va a dejar de profetizar. A diferencia de David, como bien anticipabas, que incluso cuando pecó, la respuesta fue, Dios mío, perdóname, no quites su Santo Espíritu de sobre mí. ¿Ya? Entonces de eso, igual le vamos marcando. Una vez más también el contexto de esto es que el arca está afuera mientras se elige este rey. Entonces este es un rey que no cuenta con el respaldo de Dios, digamos, porque el arca está afuera. En ese sentido, digamos, de presencia, si se quiere el símbolo. Este es un rey que está elegido mientras el arca no está en el lugar que corresponde. Entonces es un rey caótico, un rey como el de las naciones. O sea, no conforme al corazón de Dios, como lo sería después David. Sí, eso. Entonces hasta ahí nos quedaríamos como en el 16, y la siguiente semana ya podemos seguir con el capítulo 11, posiblemente el 12. Sí, eso básicamente. Entonces no sé si tenemos preguntas por ahí. ¿Pregunta, algún comentario? Hoy hemos avanzado más o menos. ¿Sí? Josué, ¿cómo se podría entender que lo que se le perdió al hijo de Cis a Cis, eran asnas, ¿no? Porque es típico ver un asna en el asunto de Números 22, lo que conocemos como la burra de Balaam, ¿no? Entonces, Sí, el asna tenía mucho discernimiento. El profeta ciego va montado en ella y no ve a la presencia de Dios, pero el asna ve y se retira. Y el sí, otro que está ciego golpea 3 veces al asna, y quejándose, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué me...? Entonces dice, si el asna no se hubiera retirado, o sea, él hubiera muerto, ¿no? Entonces aquí estas asnitas son usadas ahora, 3 asnas, debe ser así como tanta revelación de Dios y él no puede ver, ni le importa, que se exacto. pierden,
pero ya nada, ni modo. Eh, Algo de eso debe haber, ¿no? Y nuestro Señor también pidió que desataran un asnito y su pollino cuando entró a Ujú. Jerusalén en Pesach antes de ser el cordero. del Sí, bueno, ahí sacrificio hay de- un asno. Acá, y tiene Pero razón, también Carlita. dice desata al asno y a su pollino, Sí, o sea, a su hijito del asno. creo que sí. Bueno, Sí, pero ¿verdad? bien, Es medio raro porque a veces en una parte es como que dice entró montado en la asna y en el pollino. Otras veces dice que el pollo. desata a un pollino hijo de asna, pero es Ajá, medio raro. Pero en todo caso es como que me es útil. así es. Y lo otro también, como bien lo decía Carmita, hay un símil ahí medio escondido con este tema de Balaam, ¿no? De Balaam. Bilam, Sí. El que se traga el pueblo, así, Balaam y el otro, ¿cómo es? El Balak. Balak, Balak, muchas gracias. gracias. Con Balak, muchas gracias. Sí. ¿Por qué? Porque pasa esto, o sea, por un lado está el uno que va sin discernimiento, como este caso, ¿no? Y a la vez también está el otro, que aún siendo un brujo, profetiza, como en Ujú. este caso. Saúl, sin ser el propio, el rol, termina profetizando. Y acuérdense que el propio Balaam, en números de ahí 24, si no estoy mal, termina profetizando incluso sobre el Mesías. 22 o 24. 22, pues 20 algo, en números, ¿cierto? Aparece incluso Balaam profetizando sobre el mismísimo Mesías. Entonces, para que nos acordemos que incluso por el poder de Dios, hasta una burra habla. O sea, eso, que no es nada difícil para Dios hacer que alguien que no debería hablar, hable. Como para que no nos creamos, y eso también es lo que, o sea, que en el fondo tiene mucho que ver con lo que veíamos ayer, de que sepamos distinguir quién es quién. Porque que alguien haya tenido un momento, como se dice, ¿no? de lucidez, no significa que por eso ya todo lo demás se le vale. Básicamente es eso. Como Balaam, que el hecho de que Balaam haya profetizado incluso al Mesías no significa que haya sido de los buenos. Después le mataron y tenía que morir, demás. Entonces, ¿para qué vamos a eso? Entonces, aquí Saúl, pues primero que comienza mal, súper desapercibido el hombre, sin discernimiento, y después, incluso a pesar de que profetiza, cesa de profetizar. Y que no nos sorprenda, por eso el dicho, ¿no? También Saúl entre los profetas, o sea, este no pertenece acá, este no es, ¿qué hace a este hombre aquí? ¿Sí? Eso Ok. básicamente. Entonces, sí hay una conexión ahí con Balaam y la burrita y todo eso. Ajá. En lo que vimos que decía serás mudado en otro hombre, me Ujú. parece que viene al tema de cuando yo voy a derramar en ti mi espíritu y voy a hacer manifiesto mi poder. Y pero luego vuelve a ser el que era, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, si es que acaso, Porque hay sí, bueno, no sé, no. O sea, tengo que volver a leer porque me pareció eso de que serás mudado en otro hombre y después le vino el Ruach, entonces obviamente era diferente y luego volvió a ser lo que era. exactamente, porque el tema ahí lo que le dice es, yo te voy a girar. O sea, el verbo que utiliza ahí es darle la vuelta. Entonces, no utiliza el verbo de hacerle volver o de una cosa, sino que le dice, yo te voy a estar dando la vuelta. Entonces, como que te voy a activar el switch, digamos. Entonces, viene el Espíritu Santo, profetizas. Se va, vuelves a la cosa que era. Te va a estar girando, por así decirlo. Pero no es como David o nosotros que nos quedamos ahí y no volvemos a paz. Eso básicamente. Se va a ser una persona media fluctuante. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? Entonces, básicamente es Saúl siendo Saúl. Saúl siendo Saúl. Sí, tal vez tenemos alguna otra pregunta. Gracias, Camila. Josuecito, también podemos decir lo que dice en el Nuevo Testamento también, ¿no? No Ujú. todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Exacto. cuando habla en Mateo, que al final del tiempo le dirá, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos todo. O sea, eran gente reconocida supuestamente acá. Y el Señor, Ujú. y a lo mejor parte de una iglesia, parte de una organización. Pero el Señor le dice, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces aquí puede bien ser que alguien en un momento puede aparecer profetizando,
pero no por el hecho de que profetiza ya significa que es un profeta de Dios. Entonces, ha habido a través de todo lo que habla la Biblia y también a través de la historia de la iglesia, gente que ha predicado. Yo conozco cuantos que han predicado, pastores extraordinarios, y a la hora del té, nada. En el momento dado, vienen a ser que no fueron, pero uno puede decir, pero sí predicaba tan lindo, pero decía, hacía esto, hacía el otro, y entonces ahí calza todo eso en aquello de que nunca les conocí. Entonces acá Exacto. también estamos en esa misma línea, ¿no? Ujú. Tal cual. Hermano Tal Josué, cual. Sí, hermana Edith. el capítulo 9, el versículo 1, yo quisiera saber esto. Mire cómo dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serog, hijo de Becorac, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Yo lo Ujú. entiendo como que este es el árbol genealógico. Sí, sí, Ah, efectivamente. Efectivamente. aquí yo cuando empecé a leer, yo dije, ay, no, ¿qué será esto? Yo decía, ¿no? ¿Quiénes también serán? No lo entendía. Sí, sí, es la genealogía de Saúl, digamos. Es la genealogía de Saúl. Esto se corrobora también, hay una, digamos, hay un dato ahí también, es que la genealogía de Saúl no vuelve a aparecer como tal en algún otro lado, a pesar de que fue el primer rey y todo lo demás. No aparece sino ahí e incompleta. Y por otro lado, de alguna manera se intenta retomar, si no me equivoco, ahí sí me voy a equivocar en el número, pero es en Crónicas. En Crónicas también, cuando se hacen las genealogías de todas las tribus y demás, también aparece por ahí un poco más completa, pero con algunos nombres cambiados, e incluso aparece con algún tío, alguna cosa así, que aparece por ahí, ¿ya? Que incluso aparece un nombre de un tío de Saúl, que sería Ner, si no me equivoco, que sería entonces el que está hablándole aquí, diciéndole, ¿qué te dijo? ¿Qué te... Ya, pero eso aparece en Crónicas. Muy bien, muy bien, hermano, muy bien. Con gusto, hermana. Sí, entonces eso. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, creo que podemos terminar la grabación por ahí, ¿cierto? Ok, entonces bendito Dios.